Bueno, pues vamos a empezar el tema. El tema es de la lensectomía refractiva en pacientes hipermétropes, ¿no? Bueno, como introducción, pues esta fue paralela al desarrollo de las lentes intraoculares desde el inicio y va a tener una baja predictibilidad con las fórmulas iniciales de la primera generación. Se dice que la unión de la facomultiplicación, las nuevas fórmulas y los nuevos lentes van a garantizar pues un éxito en la cirugía como técnica refractiva. Dentro de las técnicas de abordaje son corneales o intracorneales. De las corneales son no ablativas o ablativas y las intracorneales pues son las implantogénicas, ¿no? Con lentes intraoculares. Las no ablativas, nomás para mencionarlas, porque la mayoría están en desuso, son la de Cauterio de 1879, aplicadores electrónicos ultrafinos, la termoqueratoplastia radial intraestomal, la queratotomía hexagonal, queratopaquia o queratoplastia lamelar automática. De estas, la láser termoqueratoplastia con jack de no contacto es de las que más se podrían llegar a utilizar. Y se dice que tienen que ser pacientes de más de 45 años y que tengan más de 3 dioptrías para poder que tengan un mejor resultado. También la termoqueratoplastia láser diodo y la queratoplastia conductiva igual, tiene que ser de entre más 1 o más 3 dioptrías para poder que se dé un buen resultado. En las técnicas corneales ablativas, pues ya estas se utiliza un láser excimer y son las que pues, más conocemos, el PRK, el LASIK o el LASEK, ¿no? En cuanto a la implantación de lentes fáquicas, se van a utilizar de 3 tipos. Más que nada es el apoyo que tenga el lente, si es apoyo angular, apoyo iridiano o va a ser de cámara posterior. Bueno, en cuanto a la lensectomía refractiva, los pioneros de esta técnica pues fueron Weber y Foucault en el siglo XIX, pero pues no tuvo mucho auge en esa época. En esta, la hipermetropía tuvo que esperar hasta que la nueva aparición de los lentes intraoculares, más o menos a finales del siglo XX, pero desde el principio con los pacientes miopes sí se podían corregir. Inicialmente se inició como, vaya, extracapsular y pues ya con la llegada de la facomultiplicación pues fue más común la práctica de esto, ¿no? Lo que se encontraba era que la rehabilitación ocular y la estabilidad refractiva pues eran más rápidas y con una calidad más aceptable. La ganancia de líneas en pacientes hipermétropes era por la eliminación de las aberraciones que provocaban distorsión.
Y la mejoría de la agudeza visual, pues era al 100%, la no corregida. Y el 72%, pues mejoraron correcciones de 20-40 o mayores. En cuanto a su predictibilidad, necesitamos una biometría bien más precisa, con una longitud axial, ya que pues, en estos hay más errores que en los pacientes miopes. La profundidad de la cámara anterior y obviamente pues la posición efectiva del lente. Otras características pues tienen que ver ya con el lente propio, sino más que nada es el material, el diseño, el grosor o la curvatura que tenga el lente para poder que tenga una mejor corrección del paciente o menos problemas. En estos fueron datos que de la ganancia de líneas o que perdieron líneas. Lo normal fue que no hubiera cambios, pero también en la ganancia de una línea pues fue más o menos del 11.5% al 16%. En cuanto a los criterios de indicación, pues en este se tenía que, primero que nada, que descartar que no tuviera una patología ocular asociada. Descartar, por ejemplo, microoftalmo simple o complejo, anoftalmos o un microoftalmos anterior relativo. La edad del paciente, porque si no, si eran pacientes muy jóvenes no estaba indicado, o el rango dióptrico, ¿no? Como mencionaba anteriormente. En cuanto a la edad, pues pacientes menores de 40 años, que tenían una buena capacidad para acomodar todavía, pues no eran buenos candidatos. O menores de 40 años se recomendaba que corrigieran con gafas aéreas o lentes de contacto. Aquí lo indicado sería en pacientes de más de 40 años o en pacientes, por ejemplo, mayores de 60 años. Esa es la mejor indicación para esos pacientes. En cuanto al rango dióptrico, la mayor parte de los cirujanos pues se limitan a que tengan más 3 o más 4 dioptrías, ¿no? Pero se pueden, con diferentes parámetros. En ese se va a establecer un criterio de graduación con cicloplegia, obviamente, primero, como toda cirugía refractiva, se tiene que ser sin y con cicloplegia. Permíteme nomás. ¿Sí se me explicó? Bueno, el candidato ideal, como mencionaba ahorita, pues son pacientes arriba de los 40 años y que pues necesiten gafas de lejos y de cerca, ¿no? En la edad previa a la presbicia, pues que tengan un rango dióptrico de más 4 o de más 5 más o menos, serán buenos pacientes o candidatos. En cuanto a las indicaciones de la lensectomía en pacientes hipermétropes serían, obviamente, un paciente hipermétrope, pero que tenga mayor de 3 dioptrías, más de 40 años, pero sin evidencia de cataratas. O que tenga más 1, más 2 dioptrías, mayor de 40 años, pero ya con algún indicio de cataratas. Otro paciente podría ser más de 1 o 2 dioptrías, mayor a 50 años, pero sin cataratas o independientemente del grado que pueda llegar a tener.
O un paciente hipermétrope con cualquier rango dióptrico, pero sí mayores de 60 años, como mencionaba anteriormente. Los pacientes mayores de 60 son los mejores candidatos. O un paciente hipermétrope con una elevada exigencia óptica, pero que tenga mayor de 40 años. Siempre tienen que ser mayores de 40 años. Contraindicaciones, pues no están bien establecidas como tal, pero hay algunas que pueden ser relativas, como por ejemplo el astigmatismo, alguna patología corneal, las expectativas que tenga el paciente antes de la cirugía, la actividad laboral, pues cuando no es posible asegurar que se centre bien el lente, que haya procedimientos refractivos previos o que pues no haya una buena comprensión del paciente en cuanto a los riesgos, ¿no? de la cirugía. En astigmatismos, pues pueden que sean elevados o que necesiten procedimientos refractivos complementarios, o sea, aparte del lente, que necesiten otro tipo de cirugía refractiva, como láser, LASIK o Paracá, exacto. En cuanto a la patología corneal, pues que tengan cicatrices o que afecten la visibilidad o el compromiso, pues, algún lente multifocal, por ejemplo. En cuanto a las expectativas del paciente, pues que el paciente, como ya va a estar mayor de 40 años, que quiera ver como en su juventud, pues a lo mejor no lo corregiría de esa manera. O que el paciente no se pueda adaptar bien a los efectos secundarios de los lentes, ¿no? Multifocales, por ejemplo, con los alos. En cuanto a la actividad laboral, pues pilotos de aviación, conductores profesionales, pilotos de carreras. Y en esos también hay que advertir, por ejemplo, si van a manejar, si son pilotos, conductores profesionales que manejan de noche, por ejemplo, con los halos y eso, que se puedan adaptar bien a eso o bien evitarlos. Si no es posible asegurar que se centre bien el lente, por ejemplo, cuando la capsulorhexis pues no va a ser continua o pues hay una ruptura capsular, en procedimientos refractivos previos con técnicas ablativas como mencionamos ahorita, o pérdidas del contraste o la aparición de aberraciones de alto orden, perdón. Lentes intraoculares difractivas o esféricas también pues ahí se podría decir que son relativas a las contraindicaciones. Y pues que el paciente no comprenda los riesgos o que aunque no tengan bien establecidos, ¿no? Como endoftalmitis, hemorragias durante la cirugía, descompensaciones corneales, una rotura capsular, perdón, o el edema macular quístico más adelante. ¿Qué consideraciones quirúrgicas debemos tener en cuenta? Pues, número uno, el riesgo de que se presente un desprendimiento de retina, la pérdida de acomodación del paciente, por eso buscar que sean mayores de 40 años, y pues condiciones más que nada del cirujano, que sean, que tenga una amplia experiencia en este tipo de cirugías y que pues cuente con todos los medios técnicos y humanos pues para llevar a cabo la cirugía. Para seleccionar la lente, esta pues, como ya conocemos, pues va a ser mediante las fórmulas matemáticas, ¿no? Se recomienda pues el uso del IOL Master, que va a facilitar un poco las cosas, pero pues las fórmulas que utilizaríamos pues SRK2, que se ajusta más o menos a ojos más cortos, o fórmulas de tercera generación, como la Holaday 2, que estas son de cuarta generación, la fórmula de SRKT o Hofer Clinic. En cuanto a los lentes intraoculares, los monofocales pues van a perder cierto grado van a perder completamente la acomodación, perdón, tras la pseudofaquia. Hay que programar pacientes con monovisión, pero hay veces que no se adaptan bien al periodo para poder que vean con un ojo de lejos y un ojo de cerca. Las lentes acomodativas como el Crystalens AT45 o lentes multifocales como ya los hemos conocido,
o lentes híbridas, que son refractivas y difractivas, como la que son Cresol. Dentro de las complicaciones, pues estas son iguales a la cirugía convencional, ¿no? De catarata. Entonces, un desprendimiento de vitrio posterior se puede encontrar, edema macular quístico, hipopión, uveitis anterior, que la cápsula anterior se contraiga, ruptura capsular posterior, síndrome de mala dirección del lente sí, y desprendimiento de retina. En cuanto a las conclusiones, pues la lensectomía refractiva o pues extracción del cristalino transparente con una lente intraocular es un procedimiento quirúrgico pues, seguro, que se tiene que tomar en cuenta varios factores para poder garantizar pues, la eficacia de la cirugía, y la rehabilitación de la ocular o visual pues, va a ser buena para estos pacientes, como decía, tomando en cuenta ciertos parámetros. La facomulsificación pues va a ser la técnica de elección de estos pacientes, y en los materiales acrílicos hidrófobos pues van a ser los que mejor van a tener biocompatibilidad y le va a ir pues, mejor al paciente. Bien, para acabar, nunca debemos de olvidar la posibilidad de que ocurran complicaciones quirúrgicas potencialmente graves, tanto intraoperatorias como ruptura capsular, como posoperatorias, ¿sí? Como es lo que es la endoftalmitis. Tanto pacientes como profesionales debemos estar preparados para tal eventualidad, y los pacientes informados y los profesionales preparados para dar la respuesta médica y quirúrgica pues, más adecuada. ¿Una pregunta, duda, pasión? Bien, si no, pues muchas gracias por la clase.
Bueno, ahorita vamos a continuar con la clase de vitrectomía. Ahorita me conecto. Caray. Bueno, vamos a empezar con el tema de vitrectomía. Lo vamos a dar entre el doctor Edgar y yo, y nuestro tutor, el doctor Miguel Ángel Carvajal. Como el doctor Clotti empezó a emplear la vitrectomía para casos más sencillos, teniendo buenos resultados. Para hablar de la vitrectomía, hay que hablar un poco de la base del vitrio, mide 2.6 milímetros y está junto a la hora serrata, ¿ok? Se mantiene firme durante toda su vida. Hay diferentes zonas de adherencia en la retina, pues. Está mucho más adherida en la base, menos adherida en estas zonas intermedias y moderadamente adherida en lo que siendo el nervio óptico y la región macular. Hay adherencia también en la membrana limitante interna y en los vasos retinianos más grandes, ¿ok? De las arcadas. Bueno, con la edad y la miopía, cuerpo se empieza a licuar, ¿ok? Se vuelve a ser más líquido. Empieza a perder sus consistencias como gel, ¿ok? También adherencia se vuelve más débil cada vez. El espacio entre el vidrio desprendido y la retina se llena de vitrio licuefacto, tratando de desprender este vitrio, ¿ok? El vitrio de la retina. Como ya hemos visto en clases anteriores, sobre la patología del desprendimiento, o sea, el líquido subretiniano a veces entra por ahí o en algunas lesiones vamos a tener y empieza a desprender la retina, ¿ok? Pero lo favorece el desprendimiento de vitrio posterior. Hay que ser muy cuidadosos a la hora de seleccionar al paciente, ¿ok? No todos necesitan vitrectomía, como ya vimos en temas anteriores. También podemos usar la retinopexia neumática y la banda escleral. Los pacientes que sí tenemos que realmente meternos a vitrectomía son pues, desprendimientos de retina totales, bulosos, pacientes con vitro licuado en ciertos pacientes que se quejan mucho de miodesopsias, pacientes mayores con desgarros retinianos anteriores y posteriores en los 4 cuadrantes, desprendimiento en pacientes pseudofacos sin presencia de desgarros, también desgarros gigantes, desprendimiento de retina más, agujero macular,
desprendimiento de retina más desprendimiento de vítreo posterior grado C, desprendimiento más catarata, ¿ok? La anestesia que vamos a utilizar, bueno, últimamente se utiliza mucho más la local por su relación costo-beneficio, el tiempo de recuperación es más rápido, el precio es menor, los riesgos cardiopulmonar, bueno, los reduces al mínimo casi. Y ciertos pacientes sí vamos a necesitar anestesia general, como en pacientes con cirugías extremadamente complejas, que te vas a llevar mucho tiempo, pacientes jóvenes también, inclusive niños. Bueno, con los últimos, ya con la tecnología que actualmente existe, tenemos que existen lentes ya para tener una observación de ángulo amplio de la retina, el cual nos ayuda a, bueno, a quitar vítreo de la base, inclusive cosas muy periféricas. Ya entrando un poco sobre la técnica y lo que vamos a... Ok, vamos a iniciar primero con los puertos, ¿no? Los puertos van localizados en la pars plana. Se meten 3 puertos, uno para la manipulación, uno para la endoluz y otro para la presión de irrigación, que la que se recomienda es de 20 a 35 milímetros de mercurio. Siempre es importante revisar que el puerto de la irrigación siempre se encuentra en cavidad, ¿ok? Bueno, la pars plana, bueno, es la parte más plana del cuerpo ciliar, se encuentra localizada entre la margen posterior de la pars plicata y la ora serrata, ¿ok? Aproximadamente 2.6 milímetros posterior al limbo, ligeramente más anterior nasalmente, ¿ok? En pacientes métropes, la posición de la ora serrata corresponde a la inserción de los músculos rectos, pero en pacientes miopes, bueno, esto se va a encontrar posterior a las inserciones. Una vez que ya tenemos los puertos, lo primero que vamos a quitar es el vítreo central, ¿ok? Nos podemos ayudar siempre del uso de triamcinolona para verificar restos de vitrio ahí que no nos hayamos llevado. Las membranas vítreas posteriores se pueden utilizar, bueno, aparatos ya más sofisticados como el raspador de polvo de diamante para prevenir los fruncimientos de la retina, ¿ok? Son pulidores ya más sofisticados y más finos. Una vez que ya nos hemos comido lo del centro, nos vamos a la vitrectomía periférica. Es importante que si tenemos desgarros detrás de la zona ecuatorial, hay que quitar los puentes que se generan entre la lesión y la hora serrata, ¿ok? Para llegar a la hora serrata, nos podemos ayudar de un indentador escleral para poder llegar a esas zonas y esos puentes que se pueden llegar a formar. Otros materiales que podemos utilizar en la vitrectomía son los forceps, estos para agarrar tejidos muy finos, como membranas. Y estos forceps tienen, bueno, hay de muchos calibres, de muchos tipos de puntas, contornos y diseños, ¿ok? La diatermia, siempre importante para el control del sangrado o para realizar alguna retinotomía o retinectomía. Siempre tiene que ser bipolar, porque si fuera unipolar habría escapes de corriente y bueno, se pueden ir a diferentes zonas, pues. Una vez que ya hemos quitado el vítreo y las partes periféricas, hablando de una vitrectomía sencilla, tenemos que dejar algún material dentro del ojo, ¿ok? Ya sea líquido pesado, silicón o gas. Hablando un poco del gas, del tampona de gas, es un intercambio de líquido y aire, ¿ok? Se va a pasar a través de una de las esclerotomías que tengamos, una vez que ya hayamos cerrado las otras dos, ¿ok? Para que no haya fuga.
Si se llega, una vez que tú inyectas el gas, si se siguen contando hipotenso, se puede inyectar todavía más gas, ¿ok? Ahorita vamos a ver los porcentajes recomendados para que no aumenten la presión intraocular postquirúrgica. Si la retina se aplana con aire, bueno, los porcentajes recomendados, dependiendo del gas, es, por ejemplo, el SF6 se utiliza 20%, ¿ok? El C3F8, 14%. Y el C2F6, el 17%, ¿ok? Bueno, la dinámica de la burbuja, bueno, pues tú la pones, va a haber se va a equilibrar con el líquido que vayamos a tener y después va a haber una reabsorción después de cierto tiempo y depende del tipo de gas que le pongas. Por ejemplo, si nada más le pones aire, dura 2 a 4 días, sin embargo no tiene ninguna, no es expandible pues. Ya hablando de un SF6, bueno, ya son temporadas intermedias, dura de 10 a 14 días. Y hablando ya de C3F8, son gases que duran todavía mucho más, desde 55 hasta 65 días. También es importante saber que los que utilizamos son gases expandibles para mantener comprimida la retina, como los gases que ya mencionamos, ¿no? Los perfluorocarbonados, básicamente, son los que utilizamos. Si tenemos desprendimientos de retina en el cuadrante inferior único o roturas múltiples en varios cuadrantes, esta es una indicación para el uso del C3F8. Como ya mencionamos, dura hasta 60 días, entonces lo vamos a utilizar para cuando creemos que más tiempo esté haciendo presión. Una vez, si no es suficiente el gas que ponemos, también se puede poner silicón, ¿ok? Se pueden poner los dos. Normalmente si el silicón recomendado es de 1000 a 5000 centistoques. Hablando del intercambio con silicón, bueno, va a ser líquido aire, se inyecta silicón también acá en una corta de 20 a través de alguna de las esclerotomías, no es necesario cerrarlas, pero porque no se va a fugar pues como el gas. El aceite es recomendado en pacientes con ojos únicos y en casos de desprendimientos, casos refractarios. Pues. El aceite de silicón también se utiliza para múltiples garros y más que nada localización inferior. Bueno, el retiro del silicón ya después, depende del tiempo de que lo quieras tener ahí dentro del ojo, lo vuelves a citar y bueno, para el retiro nada más necesitas 2 esclerotomías, una para la infusión y otra para el retiro de silicón. En los ojos áfacos, bueno, lo puedes quitar desde por el limbo, pues. Bueno, y también en pacientes con silicón, bueno, hay que hacer iridectomías profilácticas para evitar bloqueos pupilares y que haya un buen flujo, pues, del humor acuoso. Ya hablando de líquido pesado, tiene ciertas funciones. Una de sus funciones es que a la hora de tener, por ejemplo, desgarros en la tice, que se haya ido líquido subretiniano, tú pones el líquido pesado y por pura presión y gravedad empieza a subir el líquido y es más fácil sacar el líquido subretiniano en lugar de hacerle una retinectomía ahí o hacerle un drenaje, pues. Bueno, se desplaza, elimina los pliegues que se puedan generar por los desgarros, hace normalmente unas buenas tracciones retinianas e inclusive se puede aplicar a nivel del nervio óptico sin ningún problema. Puede inyectarse aunque haya lesiones predisponentes siempre y cuando no haya tracción perilesional. ¿Okay? Bueno, igual como ya mencioné, una vez que subes el líquido subretiniano con líquido pesado, pues con una aguja de retrolavado
estos líquidos subretinianos que nos hacen los desprendimientos. El intercambio de aire y líquido en la parte superior de la burbuja del líquido pesado puede desplazar el líquido subretiniano. Las indicaciones, más que nada para el líquido pesado, son el desprendimiento de retina ampolloso y los asociados a rupturas retinianas anteriores a la zona ecuatorial, ¿ok? Bueno, la posición va a depender de qué líquido le pongas o qué gas, ¿ok? En desgarros posteriores, inclusive superiores, la cabeza siempre va a ser boca abajo. Para asegurar que se despegue la zona macular, que es la que más nos interesa, y evitar los redesprendimientos. La posición se puede modificar si, por ejemplo, si son inferiores, todavía más angulada la cabeza, o si son superiores, que duerman con almohadas para que no estén totalmente boca abajo, ¿ok? Bueno, la fotocoagulación es importante para todavía asegurarnos más de que estos agujeros, estos látices, no vayan a infiltrarse otra vez con líquido subretiniano y nos causen desprendimientos. Se realiza siempre y se puede utilizar bajo aire o bajo burbuja, o bajo burbuja de líquido pesado. Se recomienda aplicar de 2 a 3 filas de láser para asegurarnos, inclusive hasta todavía más. Bueno, ya se habló de la banda escleral, pero aquí en el RAIS también la menciona, que bueno, su uso más que nada es evitar el desprendimiento recurrente y más que nada en las zonas periféricas. Sin embargo, bueno, pues las bandas ya cada vez se colocan con menos frecuencia por todos las avances que ha habido, ¿ok? El lente intraocular que se recomienda más a la hora de hacer vitrectomía es el de acrílico, ópticas rígidas, y evitar siempre los de silicón. Bueno, voy a tocar un poco el tema acerca de la vitrectomía por microincisión sin suturas, ya que se ha visto últimamente que tiene mejores beneficios por su menor tiempo quirúrgico, su mayor recuperación, inclusive en la visión. Ahí tiene una menor inflamación y un menor astigmatismo inducido. Aquí en el Ryan ponen unos artículos que me parece interesante ponerlos. No son tan recientes, pero bueno, tienen impacto, eso es bueno. Nos habla de que, bueno, el 100% de las que se hicieron con calibre 25 tienen un resultado favorable. Sin embargo, es importante mencionar que aquí en la parte donde dice SRS son los pacientes que no requirieron una segunda intervención, sino que con esta técnica, con una sola intervención, tuvieron una buena eficacia, ¿ok? Por ejemplo, aquí el menor que tuvimos así fue de 74% con 53 pacientes. Claramente depende del cirujano y depende del paciente, pues. No es lo mismo un desprendimiento de retina sencillo a uno total. Las complicaciones más frecuentes que se encontraron, sin embargo, no fueron muchas. Fue, por ejemplo, en este estudio, un caso de hipotonía, en 2 casos de hipotonía, aumentos de presión transitorios, sin embargo, ninguno de importancia. El resultado quirúrgico de la vitrectomía es muy importante a platicarlo con el paciente porque pues son por recuperaciones prolongadas, son pacientes que inclusive a veces van a requerir segundas intervenciones como cuando ponemos silicón o pacientes que van a requerir segundas cirugías, o sea, hay que hablar con el paciente por casos de redesprendimiento bueno, son casos complicados. Entonces, las estadísticas dicen que el 40% de los pacientes no logrará la capacidad de lectura. El 10 al 40% necesitarían otro procedimiento quirúrgico. Aproximadamente el 5% sufrirá una falla anatómica y funcional permanente
Y las tasas de éxito dependiendo de las bibliografías, va desde un 64 hasta un 96%. Entonces, son porcentajes muy variados. Inclusive en cirugías perfectas, pacientes no quedan bien. Entonces, siempre hay que ser claros con los pacientes. Esto es una tabla que compara ciertos artículos enfocándonos en la agudeza visual final, ¿ok? Si se fijan aquí, por ejemplo, en el primer caso de estudio, un estudio de 1985 nos indicaba que era de 20/50 en la mayoría de los pacientes la mejor visión, ¿ok? En un estudio de 2004 fue 20/66, en otro aquí de 15 pacientes 20/30. Es muy, muy variado. Si se fijan, no hay un consenso que te diga, bueno, si tú operas de vitrectomía, lo haces todo bien, en 20. Es muy variado el resultado. Hablando un poco de los factores de mal pronóstico, bueno, va a ser pacientes con edad avanzada, pacientes con desprendimientos muy grandes, si se afección de los cuadrantes inferiores, miopías altas, hipotonía, vitrorretinopatía proliferativa, uveitis, resangrado. También, pues, pacientes que no nos ayudan en el postoperatorio a mantener posiciones, eh, entre otros, pues. También las complicaciones son variadas, ¿ok? Pueden ser roturas retinianas iatrogénicas por parte del cirujano, daño talino, si no lo quiere, fusión cordea, abrasión corneas, aumentos de la presión intraocular, desarrollo de cataratas biliares y subluxación de lente intraocular, opacidad de la cápsula posterior, formación de sinequias, desprendimientos. Es importante aquí que en casos de desprendimientos también nos podemos ayudar de la retinopexia neumática como rescate, ¿ok? El edema macular cistoide, las membranas epirretinianas, la oftalmia simpática y la endoftalmitis. ¿Alguien tiene alguna duda? Me voy desde el principio para dar unos puntos desde que iniciamos. Así es. Para empezar, es muy, muy importante desde el principio llegar a hacer un buen diagnóstico a sus pacientes para poder planear muy bien una cirugía. No es lo mismo que ustedes quieran ponerle silicón, gas, aire, porque para empezar el costo en su práctica privada pues va a ser muy diferente, ¿no? El costo de la cirugía se le puede incrementar muchísimo si no hacemos un planteamiento quirúrgico. Pues para empezar, lo que significa vitrectomía es comerse el vitro, ¿no? Vamos a comernos el vitro, si no significa o no se llama vitrectomía. En esa imagen que eh, se llama vitrectomía muy para esta cirugía. Bueno, es importante la parte nasal, es más corta o más angosta. Medidas a 7 milímetros en la parte temporal o en la así, y en la parte nasal. Entonces, por eso es muy importante o puede
meternos mucho en querer mega rasurar la base vítrica porque nos podemos complicar nosotros. Bueno, la diatermia, en esta imagen es muy importante saber el uso de la diatermia. Punto número 1, pues saber que fotocoagula, ¿no? Entonces nos va a ayudar a limitar los sangrados. La segunda herramienta de un sangrado es subir la altura de la botella. Adrenalina. Otro, no se revuelve con nada. Entonces, si nosotros tenemos un sangrado importante que no podemos dar, lo vio el doctor Carvajal, nosotros pesado y para aplanar la retina, sino es una sustancia nos va a hacer que la sangre se salga, ¿no? Entonces, visualización y ahora sí poder trabajar para poder planear qué vamos a seguir. El uso de la termia, bien, cuando ustedes lo dicen, un regma, un desgarro, es muy importante. Confundir, ya no va. Los taponamientos, pues tenemos muchos taponamientos, ¿no? Pues, cubrir la arteria. Y también si tenemos un glaucoma avanzado por ahí, pues se nos fundió el nervio óptico, ¿verdad? El gas va a ser muy importante. Vamos a hablar de gases que se reabsorben rápido, que se reabsorben más tardíamente. A veces el paciente lo primero que les va a preguntar es, doctor, ¿y en cuánto tiempo voy a ver yo, no? Y normalmente nosotros utilizamos el gas C3F8 de larga duración, que más o menos puede llegar a durar hasta 2-3 meses, donde sabemos nosotros que normalmente se va a empezar a reabsorber desde el primer día, pero a pequeñas cantidades. Lo podemos llegar a ver al mes todavía con un 30-40%. Podemos llegar a ver pacientes con gas a los 2 meses todavía, y va a ser muy importante. Hay algunos estudios que hablan sobre la reabsorción del gas según el nivel del mar en el que estemos. Va a haber pacientes que todavía uno le dice, no, pues al mes y medio ya empiezas a ver, y nada, todavía tiene un gran porcentaje de gas que no nos está permitiendo. Hay dosis, vamos para atrás, hay dosis o el porcentaje según de no expansión de este gas. Normalmente nosotros lo dejamos a una dosis que no se vaya a expandir, pero también se puede utilizar, obviamente, para eso son las concentraciones, también para que logre expandirse. Es muy importante tener el postquirúrgico en sus pacientes de colocación de gas. Si ustedes van a colocar gas en un paciente que quiere viajar a alturas, Tepic o en otras partes más altas que aquí, o está contraindicado el viajar en avión, ¿por qué? En estos pacientes se va a expandir muchísimo más veces, a 4 veces más, y va a ocasionar hipertonías, mucho dolor, y el paciente se va a quejar mucho hasta que se logre estabilizar, y ahí les va a hablar, doctor, me duele mucho el ojo. ¿A dónde se fue? No, pues me fui a Tepic. No, pues me fui a la sierra. No, es que agarré un avión. Entonces, mucho cuidado en estos pacientes. Premedíquenlos antes si es que ustedes los quieren dejar viajar, pero que no sería lo correcto, ¿verdad? Avanzamos.
La colocación de gas, como dijo Jesús, primero hay que hacer el intercambio líquido-aire, aire-gas, hay que colocarlo con una jeringa ya después de haber cerrado los puertos, y no hay que dejarlos ni muy hipertónicos ni muy hipotónicos, sabiendo ya cada quien la dosis de expansión que está manejando. Como les dije, si ustedes tienen desprendimiento y ustedes dejan el ojo hipotónico, les va a pegar o se les va a redesprender. Vamos a ver. Bueno, sobre todo cuando nosotros, se dice por ahí que si nosotros dejamos un taponamiento con silicona, pues exitoso, va a depender mucho del paciente. Si el paciente les puede mantener una posición, pues nosotros vamos a poder elegir si dejar aire, que más o menos se va a reabsorber en 4 días, que es un muy buen taponamiento, muy buen taponamiento el aire, y que el aire lo vamos a dejar en algún cierto porcentaje en la cavidad vítrea, si nosotros queremos de hacer esclerotomías autosellantes, como lo dijo ahorita Jesús, para que nos ayude a taponear. Es cierto que si no hay nada de vitrio, nada de vitrio, pues va a ser muy difícil que estas esclerotomías les vayan a autosellar, y por eso a veces hay que dejar un poquito de aire para que deselle las esclerotomías. El silicón va a ser una herramienta muy importante. Nosotros de primera elección, según el caso que tengamos, pues podemos llegar a dejar gas, podemos llegar a dejar aire, pero en algunos casos donde les resangró, se les redesprendió, ya la segunda opción no es volver a hacer una retinopexia neumática o solamente dejar un taponamiento con gas. Algo nos falló, el planteamiento quirúrgico, tal vez haber puesto una banda era muy importante para que no se redesprendiera. Tal vez la concentración o el porcentaje de gas que dejamos en cavidad vítrea fue la que nos falló. Tal vez el paciente no mantuvo una buena posición. Recuerden que el éxito de la cirugía es no solamente lo que el cirujano haga dentro del quirófano, sino también el después o el posoperatorio. En una buena posición después en el posoperatorio, boca abajo, sobre todo si es un paciente cuando queremos tratar algún agujero macular, alguna patología macular. Si tenemos un paciente con agujeros o desprendimientos superiores en los 4 meridianos superiores de 10 a 2 horarios, poder dejar un gas y que nosotros sepamos que el paciente va a mantener esa posición, porque recuerden, si el paciente, ustedes ya tenían alguna opacidad cristaliniana, ustedes dejan un gas y el paciente no mantiene su posición, les va a luxar el lente. Créanme que se los va a luxar sin ningún problema. Si el paciente tiene cristalino y ustedes, o el paciente no mantiene su posición, pues el riesgo de que el gas nos provoque una catarata, pues va a ser muy alto también, ¿verdad? Entonces, hablando de la posición, va a ser muy importante. La posición no siempre es, gas boca abajo, falso. No siempre es el silicón, pues mantenerlo en posición sentada mínimo una semana. Es muy importante. Si nosotros vamos a dejar un silicón, hacer una iridectomía inferior para que no se vaya a bloquear. Si hacen una iridectomía, dejen viscoelástico en la zona de la iridectomía, porque si no se les va a cerrar en un gran porcentaje, muy gran porcentaje, y les va a hacer bloqueo, se les va a hacer bloquear, les va a hacer un iris bombay, se va a hacer una hipertonía ocular, entre algunas cosas, ¿verdad? Entonces, si nosotros, el planteamiento quirúrgico siempre va a depender de la edad del paciente. Si el paciente nos puede mantener una posición, si el paciente no le gas, no dejen gas, que va a haber escuelas, ustedes se van a dar cuenta en congresos que dicen, no, pues con que esté 3 días, con que solamente esté 7 días, que en nuestra escuela con el doctor Carvajal, si nosotros dejamos gas, el tiempo que nosotros tenemos que guardar posición con el paciente mínimo va a ser de 15 días, que se supone que es el tiempo que el gas va a mantener esa expansión o esa utilidad, vamos a llamarlo así, y que ya después le vamos a poder dar un poquito de posición libre, menos boca arriba, porque nos puede llegar a luxar el lente. Una buena capsulorhexis anterior continua centrada pequeña va a ser muy importante en estos pacientes, porque realmente no todos mantienen esa posición día y noche, ¿verdad? Entonces, para evitar que se nos vaya a luxar el lente hacia la cámara anterior. ¿Avanzamos?
La fotocoagulación pues va a ser muy, muy importante. ¿Para qué nos va a servir el líquido? Pues como ya lo comentamos al principio, nos va a ayudar a pegar esa retina o a aclarar esos medios líquidos para nosotros poder trabajar. Si nosotros tenemos un regma, un agujero, ya sea pequeño, ya sea grande, o la retina prácticamente está totalmente desprendida, el utilizar el líquido pesado pues va a ser muy, muy, muy importante para poder aplanar el polo posterior y así poder empezar esta cirugía y empezar a planear, ¿no? El líquido pesado al principio no se puede sobrepasar porque les va a pasar a través del regma y se les va a meter a través de la retina y aguas, ahí sí nos vamos a empezar a meter en un broncón. Entonces, coloquen el líquido pesado sin sobrepasar el primer borde del regma y a través de ahí ya van a poder aspirar el líquido subretiniano, ya aspirando totalmente el líquido subretiniano o todo lo que se pueda. Ahora sí, eleven más el líquido pesado, fotocoagulen alrededor del regma, muy, muy importante lograr identificar todos, fotocoagulen, háganle unas 3, unas 4, 5 hileras, sin miedo si está lejos del polo posterior, para evitar que pase líquido o pase aire o pase gas o lo que quieran a través de estos agujeros, ¿verdad? Que nos pueden llegar a desprender la retina. Se dice que es fácil aplicar láser, más fácil aplicar láser a través de aire en estas lesiones. Si el láser no les marca grisecito, blanco, la retina está desprendida. Es muy importante. Si no está marcando, hay líquido ahí atrás, entonces no les está dejando. Vuelvan a aspirar. A veces hay que volver a hacer intercambio, hay que volver a hacer todo, pero eso va a depender del éxito de la cirugía. El hacer una cirugía de retina no es fácil, o tal vez ya después se nos pueda llegar a ser fácil, pero puede ser tardado. Si nosotros hacemos bien los pasos, va a ser una cirugía exitosa, como dijo Jesús, arriba del 70, 80, 90% va a ser una cirugía exitosa. El diagnóstico o el pronóstico visual no va a depender mucho del éxito de su cirugía, obviamente, mucho, mucho, pero va a depender mucho sobre todo el caso que tengamos. Si son agujeros maculares, pues ya sabemos la tasa de éxito. Si son membranas epiretinianas, o tracción vitromacular, o una simple hialosis, una simple sinéresis, pues obviamente el pronóstico visual no es de un 20, 50 o peor, ¿verdad? Hablando de sinéresis o hialosis. Nuestros pronósticos visuales son mucho más que si tenemos algún edema macular diabético, edema macular quístico, tracción vitromacular, agujeros maculares, entre algunas otras cosas o entre algunas otras patologías, o retinopatías diabéticas proliferativas ya muy importantes. Va a ser muy, muy importante llegar a diagnosticar la vitreoretinopatía proliferativa. Hay grados, hay muchos grados y de esto va a depender el éxito, va a depender el tipo de taponamiento que queramos aplicar o el posquirúrgico que lleguemos a tener. ¿Avanzamos? La fotocoagulación, aprovechando, perdón, un poquito atrás, la fotocoagulación va a depender mucho del caso. Si hacemos retinectomía 360, hay que fotocoagular todo. 360, como lo dicen por ahí. Si tenemos casos de retinopatía diabéticas, vamos a ponerlo así, moderada, severa, ustedes se meten a la retina y no fotocoagulan, aguas. Ese ojo se les va a ir, ¿eh? O sea, si ustedes no fotocoagulan, les va a hacer un glaucoma neovascular y ya se metió. Si tenía buen pronóstico ese ojo, el polo posterior estaba bien, se les va a hacer un glaucoma neovascular y se les va a ir, ¿eh? Mínimo, si no tienen el láser, pongan un punto de sutura, pónganle un antiangiogénico y fotocoagúlenlo a la semana, máximo 2 semanas. A veces dicen que tenemos hasta un mes para poderlo fotocoagular, pero pongan un punto y fotocoagúlenlo antes, ¿eh? Porque si no les va a hacer un glaucoma neovascular a este paciente y se les va a ir. ¿Avanzamos? Pues la banda no es el tema de la banda, pero la banda no está en desuso. Nosotros lo utilizamos mucho. Los exoplantes no los utilizamos tanto nosotros, pero la banda, nosotros hacemos mucho uso de ella. Como ya les dijo Jesús, ya hemos tenido clases de pero de esto va a depender mucho también la tasa de éxito de la cirugía. Si usted ya hizo una vitrectomía normal, no hablando de retinopexia, o hablando de retinopexia, y se les redesprendió y les hizo posteriormente a esto
o no habíamos diagnosticado, no habíamos visto los agujeros inferiores, múltiples agujeros, se redesprendió la zona inferior, ya esta segunda intervención vamos a tener que colocar una banda para crear una segunda base vítrea y la tasa de éxito sea mucho mayor, mucho mayor. No va a ser el tema, pero ya después lo vamos a abordar. ¿Avanzamos? Pues como ya los platicamos mucho, el hacer una facovitrecto va a ser muy importante. A lo mejor a veces el paciente no tiene el dinero para hacerse una vitrectomía, facovitrectomía, pues platíquenlo. La verdad es que hay muchos pacientes agradecidos y que regresan a pagarles. La verdad no le tengan miedo a eso. El doctor lo ha visto mucho. El hacer una facovitrectomía pues va a ser muy importante en estos pacientes porque una, si tiene catarata, pues ya no les dejó ver, ¿no? Dos, el paciente va a crear una catarata y por más exitosa que tenga su cirugía, se les ocurre a los 6 meses meterle a hacer una faco y pum, les hizo una endoftalmitis. Pum, se les redesprendió. O entre muchas cosas, ¿no? Entonces, de una vez hay que tratar de facovitrectomía, pues como ya ahorita son lo de hoy, ya lo platicó una vez el Alejandro, va a depender mucho si ustedes si ven que sigue siendo líquido, pues no se aferren a no ponerle un puntito a esa esquina, ¿verdad? Se les va a crear una hipotonía al día siguiente, les va a crear una hipotonía a la semana y el fracaso de la cirugía pues va a ser inminente, ¿verdad? Son muy bonitas, sí, suturas de vitril nos va a ayudar a que no va a molestias o las molestias van a ser mucho menos, pero si ven que dale un puntito. Los resultados quirúrgicos, pues, como ya lo comentó Jesús, pues va a depender mucho del caso. No es lo mismo, como ya les dije, R con involucro macular. No es lo mismo función de ¿verdad? Con la retina toda cartonada, pues obviamente esos pacientes no tienen pronóstico. Muchos doctores prefieren ni meterse. Evitamos que el ojo se vaya a tisis o muchas cosas, o le damos tono al ojo con silicón, pero el pronóstico visual no lo hagan, no le digan, va a recuperar una visión, mentir. El pronóstico es un caso muy importante, pues de eso va a depender, no emocionen mucho al paciente si ven que ya la retina está de mácula, si tienen agujeros maculares, pues ya ustedes saben, no emocionen mucho, manténganlo restringido un poquito el pronóstico para que el paciente no se vaya a asustar, ¿verdad? Avancemos. Bueno, los factores pronósticos, pues ya comentamos, avanzamos. Las complicaciones, pues esas son muchas de las complicaciones que pudiéramos llegar a tener, muchas, espérenlas, es muy común. Las membranas epirretinianas es muy común que les hagan después de cualquiera de estos procedimientos, ya sea lo que comentamos, edemas macular quísticos, ifemas, resangrados, lo que comentamos que se les subluxe el lío, les haga hipotonía, les haga desprendimientos, hemorragias coroideas, un redesprendimiento, y ahí ya el planteamiento quirúrgico pues va a cambiar como lo dijimos. Ahora sí, ¿alguna pregunta que tengan? ¿Algún aporte que quieran hacer? ¿Alguien de Zoom que quiera llegar a hacer algún aporte, alguna pregunta? Obviamente hay mucho más a fondo de estas cirugías, va a depender mucho del caso. Hay muchas más cosas que hay que platicar, que profundizar, pero en general es lo que es la vitrectomía, en amplios rasgos, ¿verdad?
Y pues no sé, ¿alguna duda de los de Zoom, los cortes que quieran hacer? Pues sería todo entonces. Muchas gracias por su atención.